Hola, espero se encuentren bien. El día de hoy pues estaremos creando una base de datos con respecto a lo que es el ingresar un usuario hacia una clase dentro de un colegio. Entonces, en realidad la base de datos es colegio y nos basaremos en lo que es este esquema, este modelo y para crear lo que es la base de datos. Eh, la base de datos es sencilla, simplemente vamos a crear una tabla estudiante, otra clase y pues como ven aquí, si ustedes se piensan entre el modelo de relación, entre el modelo que entidad relación de muchos a muchos no se puede porque, por ejemplo, muchos estudiantes pueden estar en muchas clases y muchas clases pueden estar con muchos estudiantes. Entonces, es una entidad de relación que no se puede utilizar. No es sí se puede utilizar, pero no es recomendada en la base de datos relacionales. Entonces, lo que se hace es crear una tercera tabla en la cual pueda contener lo que son de uno a muchos y de muchos a unos. Entonces, lo que hice aquí yo fue de que creé una tabla estudiante que va de uno a muchos hacia la asignación y la asignación va de muchos a uno en lo que es la tabla de la clase. Entonces, yo aquí había creado una base de datos, ya la tengo lo que es realizada con el código en lo que es el script de la base de datos. Y aquí empecé yo con Create Table. Hay un dato que quisiera comentarles que era que anteriormente a hacer esto tendríamos que crear la base de datos desde localhost. Yo le coloqué mi nombre eh, y aquí en lo que es en el Oracle SQL Developer tiene uno que crear la conexión y entonces aquí empezamos con el Create Table de estudiante, le colocamos un ID estudiante, es de tipo dato int, primary key, es la llave primaria y por ley tiene que ser no null, ¿verdad? Que no tiene que ser nulo, no, o sea que siempre tiene que ir un carácter ahí. El nombre del estudiante que tiene que ser de tipo varchar, al igual que el apellido del estudiante, y la cantidad, la longitud de caracteres que he utilizado son 45, que es lo que yo pensé poner. Y, eh, y lo que es el no null, ¿verdad? Y también lo que es la edad del estudiante, eh, van conforme con lo que es el tipo de dato int y tiene que ser no null. El teléfono del estudiante al igual tiene que ser de tipo entero y no null. En el email del estudiante le coloqué que igual que el correo del estudiante tiene que ser de tipo varchar ya que irían letras y números y de una longitud de caracteres de 100 porque es un dato extenso, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí miramos cómo se ejecuta y entonces miramos aquí y se ejecutó. Y si miramos aquí también lo que es actualizamos lo que es aquí y nos vamos a lo que son las tablas, miramos que ya se creó aquí una estudiante. Y aquí como miramos están todo lo que son las columnas y aquí están los tipos de datos, el, eh, el null value, eh, que, que por cierto es que no puede ser nulos. eh, y aquí están sus columnas y todo esto. Entonces, si miramos en los datos, todavía no hemos insertado ningún solo dato y aquí están los nombres de las columnas. Al igual que el modelo, que esto es lo que estábamos viendo por aquí. Este es la tabla que está. La diferencia es que esta tabla se hizo en el MySQL Workbench y en esta estamos en el SQL Developer de Oracle. Entonces, de aquí vamos a crear lo que es la tabla clase, que por cierto tiene que ver un ID clase, como es una primary key y aquí todo lo que son sus atributos. El ID estudiante le coloqué porque tiene que estar registrado en la clase un ID del estudiante o algún nombre o lo que sea. Yo decidí ponerle el ID estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutarla
y como veremos se ejecutó. Al igual que aquí creamos la tercera tabla, que es, y si miramos aquí antes de hacer algo, eh, miramos que está la tabla clase, eh, que se encuentra por aquí. Y si miramos la tabla clase, aquí está lo que es el modelo de la tabla clase, los datos, que por cierto no hay nada, pero sí aquí están sus columnas, ahí están, y aquí se encuentran las columnas, y aquí está eso, ¿verdad? Entonces, ahora aquí vamos a crear la tercera tabla, que es la que va a unir todo, y le vamos a dar correr, y entonces la tabla asignación, se da cuenta aquí en los mensajes, ha sido creada. De ahí haremos un alter table, que esto quiere decir de que está alterando la tabla, y vamos a alterar la tabla asignación. Entonces le vamos a agregar un ID estudiante, y esto es para hacer la llave foránea. La haremos alterando lo que es la tabla. ¿Se da cuenta aquí? Entonces, si nos damos cuenta, vamos a actualizar aquí la base de datos. Eh, si se dan cuenta, el ID asignación y el ID estudiante ya fueron puestos, y aquí miramos la Forani Key, que ya incluso se colocó. Ahora aquí vamos a hacerle el otro, que es el ID clase. La vamos a alterar. Ajá, ahí estamos. Le vamos a para la Forani Key, que previamente lo haremos. Y si se dan cuenta, ya está por aquí. Y entonces ahora aquí haremos un alert table de asignación agregando un constraint. El constraint lo que va a hacer aquí, si se dan cuenta, está llamando a lo que es el atributo que le colocamos en el ID estudiante. Está haciendo el forani key, o sea, la llave foránea a nivel de columna. Se puede a nivel de tabla, pero es mejor a nivel de atributo, pero es mejor usarlo con lo que es a nivel de columna. Entonces está afectando directamente al ID estudiante, que está por aquí. ¿Se dan cuenta? Vaya. Entonces, y está refiriendo desde dónde va a jalar esto. Va a jalar desde el estudiante, la tabla de estudiante, que está por aquí. Y y va a agarrar el ID estudiante. Vaya. Entonces, cuando lo ejecutemos, nos daremos cuenta que este va a agarrar lo que es en la tabla de asignación. Bueno, y al igual que el de la clase, si se dan cuenta, aquí vamos a ejecutar y va a llamar a lo mismo que expliqué sobre lo que es el de estudiante. Entonces, aquí actualizamos, y si se dan cuenta, aquí está el ID clase, y estas son las Forani keys. Eh, Ahora viene algo muy importante, como lo son los insert, que son para insertar datos. Eh, lo primero que vamos a insertar va a ser en los datos, va a ser lo que es un estudiante. Entonces, lo que se hace aquí, normalmente aquí se colocan, hay personas que colocan, por ejemplo, aquí los campos que van, por ejemplo, el ID estudiantes, el otro, pero también se puede colocar así. Y lo dejé así para que, con fines de mejor optimización de espacio y sin que se alargara mucho lo que es el video en sí. Entonces, yo aquí voy a insertar en el ID 01 al nombre de Luis, al apellido Acevedo, la edad 22, el número de teléfono que yo le coloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el correo electrónico, que en este caso sería luis@gmail.com. Entonces lo que vamos a hacer un insert into, que eso es lo que quiere dar a entender el insert.
y si se da cuenta, una fila insertada. Bueno, y aquí la actualizamos y ya está, miren. Aquí está el ID del estudiante, Luis Acevedo, edad del estudiante 22, teléfono del estudiante, lo mismo que habíamos colocado en lo que es esta tabla, en lo que es esta línea. Bueno, entonces ahora lo que haremos es insertar lo que es la clase, insertar una clase nueva. Entonces le colocaremos el ID de la clase, el nombre de la clase que sería tecnología, la descripción de la clase, el título de la clase que sería computación y el ID del estudiante que es el 01. Aquí no puedo ponerle 02, ¿por qué? Porque él va a ir hacia la tabla estudiante y si mira que no está correctamente, no hay un ID, nos va a tirar error. Entonces lo que haremos es colocar el 01, que al igual que es el ID que existe en lo que es la tabla estudiante. Entonces lo ejecutamos y aquí ya se puso, ¿verdad? Ya aquí está, miren. Y aquí está cabal lo que les decía. Y ahora miramos lo que es la tabla asignación. Y si vamos a ver al modelo de datos, se dan cuenta de que aquí me tiró esto por aquí. Pero lo que quiere dar a entender aquí es de que va de primero del estudiante y después va a ir a lo que es a la asignación y de la asignación va a llegar a lo que es a la clase. Aquí está, mire, ya corregido. Esto es lo que quiere dar a entender, mire, de que, por ejemplo, el estudiante va a ir hacia la asignación y este va a ir a lo que es la clase. Y pasa esto porque, por ejemplo, pasa lo que les comentaba, ¿verdad? Que no se puede hacer de muchos a muchos, sino que de uno a muchos es lo más recomendado, ¿verdad? Entonces, aquí está la asignación y lo que es la clase, que, que es en sí como quería que quedara este esquema, ese modelo, que si se dan cuenta es casi lo mismo que este. Y ahora haremos lo que es, por ejemplo, si yo quisiera eliminar una columna dentro de la tabla de estudiante, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. De primer lugar, no puedo hacer bueno, intentaremos hacer el alter. eh, por ejemplo, lo hago aquí. Y si miramos aquí, como lo que decía aquí, que va a eliminar la columna, la columna del email. Entonces, si actualizamos aquí, ya no nos tendría que tirar el email. Si se dan cuenta, se eliminó. Y otra de las cosas que podemos hacer es eliminar las tablas. Pero, por ejemplo, yo no puedo eliminar cualquier tabla. ¿Por qué? Porque de primero tengo que eliminar, por ejemplo, lo que es la asignación, debido a que esa es a la que todas van. Entonces, la que tiene las llaves foráneas. Entonces, lo primero que tengo que hacer para que no me tire error es hacer la drop table asignación. Y aquí se dan cuenta, dice table asignación ha sido borrado. Entonces, de aquí ya puedo eliminar yo cualquier tabla. Y si se dan cuenta aquí, ya no me aparece la asignación. Entonces, esto lo puedo eliminar. Y ahora yo, por ejemplo, para eliminar lo que son estos datos que aparecen aquí, tendría que hacerle un truncate. Entonces, para el truncate table sirve para lo que es eliminar todos estos datos, los datos insertados. Entonces, yo vengo y lo que hago el truncate. Y ahora si se dan cuenta, voy a lo que es el estudiante y lo actualizo y ya no me aparece nada. Entonces limpia totalmente lo que es el estudiante. Al igual que lo puedo hacer con las demás tablas.
Entonces aquí vamos a eliminar lo que es la tabla estudiante y también lo que es la drop table, la de clase. Y si se dan cuenta, aquí ya quedó completamente limpio y pues eso fue lo que les quería mostrar. Muchísimas gracias por ver el video. Y muchas bendiciones y que la pasen bien.